Estem aquí aquest vespre per parlar de la figura d'Altiero Spinelli i l'antifranquisme i el seu antifranquisme. Molt ràpidament jo faré una breu introducció, després deixaré la paraula a l'Alexis Rodríguez Rata i a la Beatriz Silva que gestionaran el debat. L'Alexis és professor de geopolítica a la Universitat de Vic, és també periodista a La Vanguardia i fa 10 anys, més o menys, Alexis va escriure també una tesi doctoral sobre l'Altiero Spinelli a la Universitat de Barcelona amb un professor federalista estudiós que desgraciadament ja no està entre nosaltres, que es deia Miquel Caminal. Com va passar tot això? Fa uns anys, fa 5 anys, amb el Covid, vaig descobrir en italià l'autobiografia de l'Altiero Spinelli que desconeixia. Vaig llegir-la en 2 dies, perdoneu, vaig enamorar-me'n i vaig decidir traduir-la, editar-la, traduïda al castellà. I aquest és el resultat. Un libraco molt interessant. Però sentia l'exigència de connectar la història del Spinelli, la història antifascista i federalista europeista d'Altiero Spinelli, amb aquesta terra, on sortiria el llibre en castellà. I per tant, fent recerques a les biblioteques, vaig descobrir que hi havia un estudiós jove basc, de Bilbao, que es deia Alexis Rodríguez Rata, que jo desconeixia totalment, que havia escrit una tesi doctoral molt potent, gruixuda, important, l'única, espanyol gairebé l'única, fa 30 anys va haver-ne una altra, sobre l'Altiero Spinelli. Perfecte. Tinc la persona adequada perquè pugui escriure'm un text en què no sabia ben bé com si parlés de la relació entre l'Altiero Spinelli i les lluitadores i els lluitadors antifranquistes a aquesta terra. I el resultat és l'assaig final d'aquest llibre, que són 30 pàgines més o menys, no, Alexis, no recordo malament, que es diu Per una Espanya europea, Altiero Spinelli e la lucha antifranquista. Jo ara no en parlaré d'això perquè en parlaré. Volia només dir, per tant, aquesta és la història d'aquest assaig que enguany presentem d'una manera específica, però és un assaig contingut en aquest llibre, que us convido a comprar per descomptat. Només volia citar una cosa que ja l'Alexis cita al seu assaig, o sigui, quan va haver-hi la condemna i l'execució, desgraciadament, malauradament a mort del Salvador Puig-Antich, el Spinelli, vaig escriure un article sobre això al Triangle fa un parell d'anys, quan ja era comissari europeu el 74, el 20 de febrer del 74, per tant 12-13 dies abans de l'assassinat del Puig-Antich, el Spinelli apuntava al seu diari europeu: sollicito a la Comissió, ja era comissari europeu, non era només una persona qualsevol, sollicito a la Comissió que faci una intervenció al govern espanyol per tal que concedeixi un acte de clemència cap a l'anarquista Puig-Antich, condemnat a mort fa pocs dies. Soames, del Partit Conservador Britànic, si resisteix. Diu que no es tracta de persecució política, sinó d'un crim punit per la llei i segons la llei espanyola. Li responc que no és a un anglès a qui haig d'explicar que un procés fet per un tribunal militar i amb els procediments dubtosos aplicat a Espanya és sheer persecution, o sigui, pura persecució. Simonet, del Partit Socialista belga, es troba massa proper a les decisions belgues per deixar-se anar al seu penchant, professió, conservador i em dona suport. Igualment, als altres, al capdavall, Soames cedeix. Per tant, aquest comunicat es farà. I després de la mort, de l'assassinat del Puig-Antich, amb les signatures del grup democristià, socialista, liberal, conservador i comunista del Parlament Europeu,
hi ha una resolució oficial del Parlament Europeu que diu: el Parlament Europeu, commogut pels esdeveniments dramàtics i succeïts recentment a Espanya, proclamant la sacralitat de la vida humana i la seva reprovació per el recurs a l'assassinat, també per motius polítics, tant per part dels estats com per cadascun dels ciutadans, reafirmant la validesa dels principis de la Carta de Drets Humans, segons els quals cap ciutadà pot ser privat de la ciutadania per motius polítics, condemnant els recursos de les dictatures a l'ús dels tribunals especials per jutjar els adversaris del règim imperant, en presència de l'execució de Salvador Puig Antich, jutjat per tribunals especials, i de l'amenaça d'expulsió d'Espanya del bisbe de Bilbao per part del govern espanyol, de les raons d'ordre polític que es trobarien a la base de les temudes mesures, declara que les reiterades violacions per part del règim espanyol contra els drets fonamentals de l'home i del ciutadà i el menyspreu dels drets democràtics de les minories en una Europa que cerca el seu camí lliure, democràtic, envers la unitat, impedeixen l'adhesió d'Espanya a la comunitat europea. Per tant, es diu que fins que Espanya no serà democràtica no podrà entrar a la comunitat europea. I això és molt important per ajudar els demòcrates espanyols. Dos, encarrega al seu president de transmetre la present solució al Consell i a la Comissió de la Comunitat Europea, també als governs dels estats membres. Per tant, desgraciadament l'Altiero Spinelli no va aconseguir salvar la vida de Salvador Puig Antich, això no. Però sí que va ser un dels moments més importants en què el Spinelli va comprometre's per lluitar d'una forma més o menys directa les lluitadores i lluitadors antifranquistes. Ara cedeixo la paraula a l'Alexis i la Bea, i moltes gràcies per venir. Gràcies. Alexis, bienvenido, muchas gracias. Bueno, después de la excelente introducción de Marcelo, te damos el tiempo de palabra que tú quieras y luego intentaremos que hayan preguntas interesantes y que se pueda formar un debate acerca de este tema. Perfecto. Adelante. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por venir y por escucharlo ahora en castellano, si no hay ninguna molestia. Sí, ¿se me escucha bien? Sí. ¿No? ¿Está encendido? Sí, sí. En principio sí, pero bueno. ¿Más cerca? Hola. Ahí sí. De acuerdo. Bueno, me imagino que todos sabéis un poco quién es Altiero Spinelli. Si no lo sabéis, haré un repaso un poco rápido, pero lo importante de todo es que no estamos aquí para hablar de Altiero Spinelli, no estamos aquí para hablar de sus ideas, cada uno puede ser libre. Escribió muchísimo, trabajó en la Comisión Europea, tuvo una larga trayectoria también de activismo ciudadano, civil, en Italia, en el extranjero. Vivió desde la cárcel la Guerra Mundial, vivió todo lo que vino después. Por lo tanto, yo creo que lo mejor para vivir un personaje como Altiero Spinelli, lo mejor es leerlo por uno mismo y hacerse una idea de lo que puede ser. Esto es como los libros, ¿no? Es mejor que uno mismo se imagine cuál es la historia y se vuelva y se introduzca en él, que no vengan otros a contártelo. Quizás lo que me toca a mí, por decirlo así, porque también es lo que me ocupa en este libro, es un poco presentar esa parte quizás más desconocida de forma general, incluso para aquellos que son estudiosos del federalismo. Porque hablamos mucho de federalismo, hablamos de hoy en día sobre muchísimas cosas. ¿Cuál es el futuro de España? ¿Cuál es el futuro de Europa? Nos tenemos que unir, hay una guerra en Ucrania, ¿cuál puede ser la salida? Si llegamos a acuerdos, si no, si cada estado se pone, cada uno mirando a lo suyo porque le falta más gas o le falta menos gas. Debatimos de muchísimas cosas, pero incluso aquellos que optan por ir todos de la mano, a veces hoy en día no sabe quién es Altiero Spinelli. Y mucho menos en España, que es un poco lo que me encontré yo cuando, como decía Marcelo, cuando me enfrenté a Altiero Spinelli dije, bueno, ¿qué nos tiene que enseñar? Y sobre todo, ¿qué relación tiene con nosotros aquí? ¿Tuvo alguna? Es algo muy difícil de descubrir, pero muy interesante a la vez, porque la propia relación de Altiero Spinelli con España, en cierta manera, es hablar de Altiero Spinelli con Europa. Y es algo bastante interesante, porque aunque parezca mentira, muchas veces cuando hablamos de Europa, en el fondo hablamos de España. Y a veces cuando hablamos de España, en el fondo también hablamos de Europa. Siempre hablábamos de pluralismo, integración, acuerdos, cómo tiramos para adelante entre todos, o muchas veces cómo nos dividimos entre todos. Y quizás leer a Altiero Spinelli, la relación que tuvo con España, sobre todo en la época del antifranquismo, en la época del franquismo, es aprender muchísimas cosas de nuestra propia historia y de cómo hemos llegado a estar como estamos hoy en día en Europa. Quizás la clave de todo
es la menos histórica o la que menos se puede tocar con las manos. Y es que una de las claves de Altiero Spinelli es que se puede decir que era antidogmático. Es decir, si por algo se podía destacar a Altiero Spinelli es que era flexible. Quizás por su propio pasado en la juventud, en la cual militó en el Partido Comunista, acabó encerrado durante años y años y años y pertenecía a lo que él mismo decía que era la fe, ¿no?, del socialismo, que era como una secta en la cual la idea era una, el programa era uno, todos a la una y de aquí no se mueve nadie. Cosa de la cual paulatinamente él se fue alejando desde encerrado precisamente por el fascismo, que era el régimen contra el que combatía. Digo que una de las claves es precisamente empezar en su antidogmatismo porque explica muchísimo de cuál fue su perspectiva política, su acción política y su relación con España. Él entendía el federalismo y yo creo que quizás es la definición que mejor dio del federalismo y quizás la más universal, la menos complicada, la menos teórica, la menos para profesores, que digo yo, sino que es para el día a día y que quizás nos podría servir a todos, como es que el federalismo es la última etapa de la revolución democrática. Es decir, ¿vivimos en la democracia? Sí. ¿Podemos ir más allá de las democracias que conocemos? También. ¿Cuál puede ser el siguiente paso? Él decía, fácil. Fácil. Salimos de una Segunda Guerra Mundial, sabemos los problemas que tienen esos estados con tanto poder, sobre todo cuando están centralizados y cuando creen que el interés de mi país está por encima del de todos. Y él decía, ¿cómo lo solucionamos? Compartiendo. Pero compartir desde las propias instituciones, haciendo que las soberanías no fueran absolutas. Y aquí no da igual que sea una democracia, que sea una no democracia. Cuando hablamos de un Estado y la soberanía es absoluta, tiene todo el poder. Y él decía, esto es peligroso. Por lo tanto, aquí entendemos en gran medida su posicionamiento respecto a muchas democracias occidentales justo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero es muy fácil entender también cuál era su posición respecto a España. Franco, un Estado centralista, no democrático, antiliberal, anticomunista, nacionalista, católico. De alguna forma se puede decir que si coges todos estos ingredientes y los pones por separado, está claro que Altiero Spinelli tenía razones para estar contra todos ellos. Porque en el fondo todos ellos iban contra su idea central. Democrática, plural, acuerdos, flexible. Todo lo contrario la cerrazón. Si hablamos de economía, autarquía. Todo lo contrario precisamente de intentar compartir, comerciar, aunque sea de forma más justa, más regulada, lo que sea. Por lo tanto, sorprende que en este primer momento, siendo esta su posición, uno dijera, bueno, me imagino que España sería uno de sus primeros, por decirlo así, destinos de interés. La realidad es que cuando vamos a los escritos de Altiero Spinelli y su propia historia, al principio España ni aparece. España, como tantas otras veces, y para tantos otros autores, siempre ha pasado como de lado. Después de la Segunda Guerra Mundial había que reconstruir un continente, hacían falta recursos, hacía falta construir calles, edificios, instituciones, nuevas políticas. Después vino una Guerra Fría. ¿Y dónde queda España en todo ello? Muchas veces como queda hoy en día, al otro lado de los Pirineos. Por lo tanto, gran parte del trabajo que yo realizaba es decir, vamos a intentar hacer arqueología. ¿Dónde está España en todo esto? Y estaba, pero estaba de forma puntual. Estaba quizás de una forma poco pasional. Se sabían los problemas, se sabía que casi todos los ingredientes que reunía España eran contrarios a aquella idea que él intentaba promulgar para Europa, la Europa occidental, la Europa democrática, la Europa que intentaba unirse también como respuesta para sobrevivir a los desastres de después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en principio simplemente se mostró como alguien crítico contra el régimen franquista, pero que poco más podía hacer, porque su interés estaba en dar pasos hacia adelante. Esto se dice mucho en la política hoy en día, que se trata de construir o de luchar contra algo. Quizás la palabra antifranquista lo resume de una forma un poco simplista. Luchas contra algo, pero a la vez que luchas, ¿qué intentas construir? El caso de Spinelli en este caso fue intentar construir una Europa unida. Una Europa unida que también sirviera, a su vez, para intentar luchar contra una España cerrada, con una España que se alejaba de este ideal europeo de mayor unión. Casi todas las relaciones, y esto es algo que se cuenta en el libro, que se ve con muchísimo más detalles y se puede leer de primera mano,
pero en todo caso, para no aburriros con historia, o solamente con historia, se ve como existen pinceladas de España. Existen ciertos movimientos que, sobre todo según nos vamos acercando a los años 60, es decir, cuando ha pasado lo peor de la posguerra en España, empieza a haber ciertos signos de intentar abrir el régimen, de intentar introducir nuevas ideas, pero de una forma tímida. Y cuando digo tímida, muchas veces significaba europeísta. Es decir, ¿qué pasaba en Europa en esa época? Cómo España se podía abrir e intentar democratizar, precisamente acercándonos al continente en el que vivimos. Con aquellos con los que hacemos frontera, como pasa muchas veces en España, miramos más hacia Francia que no hacia Portugal. Si miráramos hacia Portugal estábamos igual de mal. Si miráramos hacia Francia la cosa cambiaba un poco. Y también era una Francia que estaba en Europa y que estaba en otro tipo de discusiones, seguramente dando la espalda a la propia España. Por lo tanto, es en estos años ya cuando Spinelli, digamos, empieza a lanzar un abrazo como para acercar a aquellos que empezaban a mostrar un cierto discurso europeísta como vía de apertura del régimen franquista, como vía por la cual intentar que aquel régimen que había sido autárquico, cerrado, nacionalista, católico, en fin, todo lo contrario a lo que intentaba dar por el otro lado de los Pirineos Europa, se intentara abrir. Hay que decir que todos los éxitos todos los intentos de Spinelli fueron nulos, fracaso total. La suspicacia del régimen franquista lo era todo. La invitación que hubo a Spinelli, que de hecho visitó Madrid en estos años duros también, pero ya cuando se empezaba a abrir un poco hacia Europa, España, existieron, pero no tuvieron más allá que el pisar Madrid, ir a una conferencia a ver cómo había jóvenes que intentaban abrirse Europa para intentar abrir el régimen, pero sin grandes cambios. Si se le permitió pisar Madrid, si se le permitió dar una conferencia en la cual, como título genérico, se decía nacionalismo y federalismo como soluciones históricas de Occidente, es decir, no diciendo claramente voy contra unos y voy a favor de otros, sino hablemos de todo, aunque nos interese precisamente hablar de esto para que se conozca, su éxito fue muy limitado. Bueno, porque se empezó a ver cómo existía una juventud que con el tiempo acabarán siendo los que empiecen a guiar a España hacia la democracia en la época de la transición. Pero sin éxito, porque el régimen como mucho lo quiso utilizar para al de un año intentar pedir el ingreso a la Comunidad Económica Europea. Como todo en la vida, parece que hay apertura, pero en la realidad lo que hay es un interés de ir más allá, aprovechar la visita de un personaje conocido en Europa con ideas aperturistas europeístas para acto seguido el régimen franquista pedir el acceso a la Comunidad Económica Europea con un fin claro, económico, no más allá. La respuesta fue negativa, lo sabemos todos. Se dijo, la economía está bien, la política importa. Y este club, al menos hasta ahora, es de regímenes democráticos, en el que existe un Estado de Derecho, se respetan ciertas libertades, etc. Por lo tanto, como suele pasar habitualmente cuando te dicen no, la revienta suele ser mayor a la que venía anterior, fue el caso del régimen franquista. Fue el momento también en el cual Altiero Spinelli, después de muchos intentos europeístas, a nivel europeo sobre todo, se aleja un poco de la política. Pero se aleja un poco para volver con fuerza, y lo ha dicho antes Marcello, en los años 70 es precisamente cuando, de una forma independiente, pero arropado por sobre todo la izquierda italiana, llega a ser comisario en la Comunidad Europea. Y por lo tanto cambia la cosa. Una cosa es Altiero Spinelli como activista político y otra cosa es Altiero Spinelli como una personalidad política, con evidentemente una trayectoria, una influencia y por lo tanto con palabras que tienen consecuencias. Es en un momento, por lo tanto, en el cual sus intervenciones, más allá de apoyar la lucha antifranquista, más allá de expresarse a favor de una democratización de España, sus actos tienen consecuencias. Es también en los años 70 cuando el régimen franquista llega a ese momento en el cual empieza a girar la montaña, se ha llegado a la cumbre y sobre todo parece que vienen tiempos de cambio.
Y por lo tanto es el momento en el cual se junta la capacidad de influencia para poder arropar a los europeístas y demócratas españoles hacia la senda europea. Por eso, en gran medida, cuando se habla de Altiero Spinelli y se habla de Europa, se habla de España. En el fondo, el papel de Europa en la democratización de España fue importante. Fue en Bruselas precisamente donde se juntaron muchos de los que serían protagonistas en la transición. Al principio solamente con palabras, con reuniones como estamos aquí, siendo muy pocos, viéndose las caras, intercambiando pareceres, siendo arropados por un comisario europeo. Por lo tanto, dando legitimidad y dando fuerza, aunque sea de forma simbólica, a un cambio que ya se estaba produciendo de forma interna. Es en estos años 70, por lo tanto, cuando lo práctico y lo necesario se hacen presentes. En el año 75 hay una conferencia que es clave en Bruselas porque, como bien decía Marcelo, mientras que los demás comisarios, digamos que la hacían de lado, políticamente no convenía, eran momentos de cambio en España, ¿quién iba a arroparlo para poner en duda cuál era el papel de la Comisión Europea en todos estos momentos de cambio? No vaya a ser que molestemos a alguien. Altiero Spinelli es uno de los que estuvo allí, recibiendo críticas precisamente por no vaya a ser que apoyando a estos demócratas, muchos de ellos jóvenes, que tendrán un papel después esencial, descarrilemos un proceso que se pensaba podía ser importante. También se confiaba mucho en el papel del rey. Finalmente sabemos que el rey tuvo su papel. Y en cambio, en las palabras de Altiero Spinelli, cuando las investigas, lo que tienes es siempre suspicacias. Incluso llega a decir, ¿por qué estos españoles son, la palabra exacta diría, son tan ingenuos? O sea, ¿cómo son capaces de confiar en que un rey, puesto por Franco, sería capaz de llevar a España a la democracia? Visto desde hoy en día, uno diría, el ingenuo quizás fue precisamente Spinelli, porque el rey sigue siendo una monarquía parlamentaria España, hubo un papel del rey en toda esta transición, se sabe dónde venía, cómo fue y dónde estamos. La cuestión es que, o lo importante, es que todos estos debates llegaron a Bruselas. Y quien iba de la mano con ellos era precisamente Altiero Spinelli. Un Altiero Spinelli que confiaba en España no como una España, digamos, en la cual Europa fuera un activo para democratizar España, sino una España democrática para que tuviera influencia precisamente en la democratización y en la federalización de Europa. Y esto es importante de destacar, porque a veces pensamos, ¿cuál fue el papel de Europa en España? Siempre se dice, el europeísmo fue de la mano de la democratización. La apertura de España en gran medida fue con esta visión europeísta. Hablar de Europa era hablar de futuro, era hablar de democracia, era hablar de abrirnos al mundo, dejar de estar en ese país cerrado, muchos dirían que del siglo anterior, etc. Desde el punto de vista Spinelli, la cosa no fue tan clara. O al revés, a la vez que esto era importante contar con un nuevo activo como podía ser el de España, que era muy diferente del de Francia, que era muy diferente del de Alemania, que podía asemejarse quizás al de Italia. Es en estos años cuando ya en España se empieza a sentar la democracia, cuando estamos en un proceso evidentemente con muchísimas turbulencias y muchísimos baches, no hay más que pensar de crisis económica, inflación, atentados, golpe de Estado, tenemos baches a montones. Descarrilar, creo que lo sabemos todos, era sencillísimo. Pero hay una frase de Spinelli que lo dice todo y que me gustaría leer, como ha leído mi compañero, porque resume en gran medida cuál era la esperanza precisamente de Spinelli para España y cuál era la esperanza desde el punto de vista de Spinelli de España hacia Europa. Y dice así, ya en los años 80, encuentro en las Cortes a hombres de varios partidos, todos muy europeístas supranacionales. Tengo la impresión de que el mundo político español se haya adherido a Europa como el italiano. Mi impresión es que Europa para España no tiene la forma alternativa al desastre de la guerra nazi, como ha sido para los 6 que iniciaron la integración, ni aquella de un buen negocio privado de alma como para los 4 sucesivos, sino como la salida de siglos de vida introvertida y cerrada que han seguido el siglo XVIII, XIX
y buena parte del XX, como gran apertura hacia Europa y el mundo. La sociedad española moderna, formada bajo la dictadura, entrando en Europa, se reconcilia idealmente con su gran época y reencuentra, no pierde, su identidad. Espero que sepan ser europeos ambiciosos y no españoles ambiciosos. Esta frase y este final resume como una guinda cuál ha sido la política de Spinelli hacia España, pero sobre todo las esperanzas de Spinelli de España hacia Europa. Porque yo creo que lo relevante en el fondo es qué nos enseña su trayectoria respecto a España, a lo que vivimos hoy, pero sobre todo, qué nos puede enseñar de aquello que hemos vivido de cara al futuro, que quizás es lo más importante. Lo vivido, vivido está. Y lo importante, yo creo que la trayectoria de Spinelli es saber que España estuvo ahí, pasamos por donde pasamos, se vivió lo que se vivió, volver atrás no será posible, pero sobre todo es importante aprender lo que vivimos atrás. Y él decía, adiós dogmas, ¿qué hace falta? Flexibilidad. ¿Cuál es el caso de España? ¿Cómo se puede dar una solución? Así, ¿no funciona? Vayamos al otro. ¿Para qué nos puede servir España? Para mirar hacia el futuro. ¿Por qué? Porque el futuro de la España democrática puede ser el futuro de la Europa democrática. Y ahora la cuestión es, ¿dónde estamos? Seguramente si Spinelli estuviera hoy en día aquí diría, en un momento de incertidumbre total, Europa es democrática, Europa se va a integrar más, España se ha sentado como democracia, España ha sabido integrar aquello que también estaba en duda durante la transición, al final del franquismo, durante el franquismo. Muchas de las preguntas que Spinelli se hizo en su momento, por las cuales se posicionó como un luchador antifranquista, por las cuales luchó, incluso fue agredido en Roma en alguna manifestación precisamente defendiendo los derechos y las libertades de los españoles. Hay detalles que no vuelven a repetirse, son el pasado, pero hay cuestiones de fondo que siguen estando ahí. Y por eso siempre digo yo, hablar de Spinelli muchas veces parece que sea hablar del pasado. De hecho lo dice la carátula del libro, es en blanco y negro. En el fondo, cuando uno lee lo de dentro, se vuelve de color, porque gran parte de los dilemas que comenta sobre esa España son de esta España. Pero lo más interesante, gran parte de los dilemas que comenta de esa Europa siguen existiendo hoy en día y también han tenido solución. En ello estamos. En fin, os convino a leer el libro, sobre todo porque venir aquí y dar 4 pinceladas es muy difícil, hay muchísimos detalles, hay momentos críticos, hay momentos de cambio, hay momentos de olvido, hay momentos en los cuales se recluye en una universidad y decide pensar, cosa que no viene mal de vez en cuando, parar y pensar, pero como siempre digo, los detalles mejor leerlos y si tenéis alguna cuestión que hablar, mejor debatirlos. Muchas gracias. Muy bien. Ahora es el turno de preguntas, comentarios. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Algo que comentar? Sí, gracias. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Silvana Penella, vivo en Barcelona hace 4 años. He decidido de pasar aquí la última parte de mi vida y he decidido por lo que representa Barcelona y la cultura europea y para mí en particular la cultura política europea. Yo he trabajado en el Parlamento Europeo, en el grupo comunista. Yo era una de las asistentes de Altiero Spinelli y mi experiencia con él ha sido una experiencia profesional porque he aprendido pues, cosas fantásticas, pero también una experiencia personal que me ha abierto mucho la cabeza y el mundo. Me ha dado una grande sorpresa descubrir que tú has estado trabajando en ese libro. Por suerte conozco a Marcello que me ha dado esa noticia. Pero empiezo con lo que tú has dicho a un momento dado. ¿Cómo es que en este momento donde más necesitamos de Europa somos 12 personas, por ejemplo, aquí? Y la segunda pregunta es, justo en estos días se está terminando de hacer en Bruselas
una conferencia que es la conferencia sobre el futuro de la Europa. Es una conferencia donde se ha invitado la sociedad civil, los jóvenes, a dibujar cómo podría ser la Europa del futuro. La Europa del futuro justamente para solucionar los problemas de ahora. Bueno, de esta conferencia, yo no sé cuántos sabemos, prácticamente nadie habla de esta conferencia, que es no solo la base del futuro, sino una forma concreta de expresar los temas políticos saliendo de nuestras necesidades y de nuestros valores. Por eso muchísimos jóvenes de toda Europa han participado, la sociedad civil ha participado, pero me extraña muchísimo que casi nadie habla de esta conferencia. Claro, han habido dos hechos terribles de estos años, entre el COVID y la guerra. Prácticamente todo eso ha puesto la conferencia en segundo lugar. Pero yo personalmente creo que sobre todo porque está pasando esta guerra y cómo Europa, por ejemplo, está actuando hacia esa guerra, hasta necesitaríamos más Europa, que es lo que, digamos, viene de la experiencia de Spinelli. Spinelli ha dibujado el manifiesto de la Europa prácticamente estando en el confino político. Él estaba ya en un grupo de prisioneros políticos de Mussolini. Algunos de ellos eran miembros del Partido Comunista, otros eran miembros del Partido Socialista, había anárquicos, había una variedad de expresiones políticas. Y a un momento dado, Altiero, que todavía era miembro del Partido Comunista, trabajando en ese manifiesto, prácticamente se encontró cara a cara con el Partido Comunista de ese momento, que dijo a Altiero y a los otros dos autores del manifiesto: ya no son más miembros, no pueden ser más miembros del Partido Comunista. Ese es un momento importantísimo, porque claro, Altiero sale, empieza a ser el militante que sabemos de la Europa, y por X años él está afuera, yo diría no de la política, sino del partido, porque su visión de la Europa y de cómo se hace esa transformación para mí es una visión política con la P mayúscula. La gran novedad, y la hemos discutido también últimamente con Marcello, es que luego con los años que pasan se acercan las elecciones, las primeras elecciones del primer parlamento elegido en Bruselas, y el secretario del Partido Comunista Italiano, Enrico Berlinguer, se acerca de nuevo a Altiero Spinelli y le pide de volver a entrar en el partido. Altiero dice que no se siente, que él quiere seguir haciendo su batalla europeísta como independiente, pero su acción magnífica adentro del Parlamento es la de construir, de pasar como un red ribbon, como se puede decir, como una cinta roja entre todos los partidos varios representados en el Parlamento Europeo, entonces los socialistas hasta los conservadores, los demócratas cristianos, para construir una unidad europea que luego llegó en el 84 al voto del Tratado de la Unión Europea, que prácticamente ha dado el comienzo
a una reconstrucción de las instituciones. Entonces yo creo personalmente que una de las grandes innovaciones de ese hombre, que aún a su edad era un hombre mucho más joven prácticamente de cada uno de nosotros, era de justamente, no importa, gracias, era de construir y de acercar. Si vemos en este momento, sobre todo, que tenemos tantas divisiones y tanta conflictualidad, y hablo sobre todo de la izquierda aquí, de la izquierda en España, de la izquierda en Italia. Al contrario, la actitud de Altiero era justamente de tener un objetivo y de llegar a ese objetivo tratando de pasar horizontalmente por todas las características de la izquierda. Y para mí ha sido uno de las enseñanzas más fuertes y más importantes, y sigo pensando mucho en él cuando todos los días oigo justamente lo que está pasando en nuestra política de aquí, en la política de Italia, que es mi país, la política de Europa, y creo que hasta más la enseñanza de Altiero es una enseñanza de hoy y no es una enseñanza del pasado. Sí. Muchísimas gracias a Silvana. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Marcelo, ¿algún comentario que hacer? No, yo quería preguntar a Alexis un poco, que nos contara la relación que tuvo Spinelli con dos ciudades, con Barcelona y con Madrid, entrando dentro del tema, no fue aquí por turismo, por supuesto. Por lo tanto, incluso de una manera un poco anecdótica, si quiere contarlo, creo que podría ser algo bonito. Bueno, lo anecdótico me imagino que es el final. Yo creo que es a lo que te refieres, Marcelo. Si Spinelli, el último viaje que hizo en su vida fue precisamente a Barcelona, y dice bastante de su relación con España y también de sus perspectivas políticas. Creo que no pasa por alto de que visitar Barcelona para hablar sobre federalismo en un entorno como el español indicaba bastante un poco de la intención del propio Spinelli respecto a España y respecto a Europa. La relación de Spinelli con España, o por ejemplo de la relación de Spinelli con Madrid y Barcelona, vista desde fuera no fue muy diferente, porque vista desde fuera se veía como un solo país con un mismo problema que hacía falta tirar adelante. La cuestión es que no es lo mismo Madrid, que es muy burocrática, y lo siempre fue. Al fin y al cabo era la capital, las instituciones centrales están allí, la jefatura del Estado, casi todos los ministerios, y no era lo mismo entonces como no es lo mismo hoy, igual que Barcelona, que en su momento en gran medida era aquella ciudad que estaba más expuesta a Europa, la más abierta, la que quizás tiraba más dentro de España hacia una apertura para el continente. Aún así, yo creo que lo que decía Silvana hay que destacarlo, porque en el fondo lo que ha venido a resumir es que si en algo podía jugar Spinelli era en tener una flexibilidad como para intentar arrastrar a todos para lograr un objetivo. Pero precisamente yo creo que con el tiempo es lo que se ha perdido. Es quizás mi humilde opinión, pero creo que el problema en gran medida, por ejemplo, lo vemos hoy en día. ¿Cómo es posible que en medio de una guerra, Ucrania, que está a las puertas de Europa y nos afecta de forma directa, al fin y al cabo estamos enviando armamento exactamente igual, una crisis económica que nos afecta a todos por igual, al fin y al cabo los precios están disparados, ¿cómo es posible que no vayamos más allá? Y uno empieza a decir quizás que el contexto ha cambiado. Uno de los motivos más importantes de Spinelli a la hora de hacer política era, como decía ella, no tanto ir a las instituciones, el llegar a los acuerdos entre los estados, el intentar tener un acuerdo con un pacto concreto, como pueda ser quizás un tratado, es decir, venir desde arriba, sino también movilizar a la base. Y como decías, ¿cómo es que estamos aquí 12 y no somos 25 o no somos 250? Quizás lo que se falla es que se ha perdido un poco por el camino intentar llevar a la gente
hacer entendible qué es lo que se quiere, arrastrarlo hacia un objetivo que quizás mire más al futuro y no tanto al presente, y no solamente hablar de los problemas, sino una ilusión de futuro. Y quizás en gran medida es lo que se ha perdido, pero lo que él siempre buscó. Y lo buscó cada vez que visitaba España. Y lo buscó en su activismo precisamente desde Bruselas. Movilizar, avanzar, alcanzar objetivos. Objetivos compartidos, pero que sean claros. Es decir, podemos hablar, por ejemplo, de la unidad europea. ¡Viva Europa! Lo podemos decir todos. O podemos decir lo que sea. ¡Visca Cataluña! ¡Viva España! ¿Pero qué significa? ¿Cómo se puede concretar? ¿Cómo se puede tocar? ¿En qué se traslada? Él lo tuvo claro. Escribámoslo. Llevámoslo adelante. Firmémoslo. Pactémoslo. Ejerzámoslo. Es decir, que tenga consecuencias, no solamente hablar por hablar. En cambio, hoy en día estamos un poco en los debates, afrontando crisis y crisis y crisis, intentando dar soluciones, pero al fin y al cabo son las soluciones que ante cada crisis hay una nueva solución, ante una nueva crisis hay una nueva solución. Y lo decías, tenemos una conferencia sobre el futuro de Europa, de la que nadie sabe nada. Nos queda lejano, y eso que va a condicionar nuestras vidas en el futuro. Al fin y al cabo, lo que se decide en Europa se aplica en cada uno de nosotros. Pero ¿quiénes son nuestros representantes del Parlamento? ¿Qué leyes se llevan a cabo? En realidad, ¿quién decide hoy en día? ¿Es el Parlamento o es entre los diferentes jefes de Estado cada vez que hay una crisis, que hay una cumbre europea? Son debates que se podrían dar. De hecho, una de las críticas de Spinelli es reducir Europa a una discusión entre élites, y en el que no haya base, en el que los europeos, siendo europeos, no existan. En el fondo era, cada vez que visitaba España, lo que intentaba, que la España democrática sea de los españoles, hecha por los españoles, debatida por los españoles. Y los españoles significaban no solamente Madrid, también Barcelona. Significaba no una España, sino muchas, como hay muchas Europas. Otra cosa es que lleguemos a acuerdos, que se trasladen a acuerdos que se puedan tocar y trasladen a acuerdos que miren al futuro. Creo que este debate, el que tenía Spinelli durante décadas en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea, en la universidad, de activista en un partido o en otro, o fuera de los partidos, sigue siendo igual de vigente. ¿Cómo hacemos que la gente entienda una nueva política? Entienda que puede haber un futuro diferente, pero en el cual sean parte. No simplemente decir, sí, estoy de acuerdo, que se aplique. Yo creo que es un poco la clave lo que nos enseñó Spinelli, también cuando visitaba España. Cuando venía a España, creo que hay una frase en uno de sus libros que decía: acabo de visitar Madrid en los años 60. ¿En qué se distingue Madrid de Italia? En nada. En nada. Mismo tráfico, misma suciedad, muchísima gente, el desarrollismo. Uno vivía en democracia, el otro era una dictadura. En uno existían ciertas libertades constitucionales, en la otra existía una opresión institucional. Pero el contexto es el mismo, el europeo, con realidades políticas paralelas, que no las mismas. Pero había problemas semejantes. Al final todos hemos acabado más o menos en un entorno político semejante. Unos republicanos y otros monárquicos. O unos con monarquía y otros con república, como se quiera decir. Pero el problema de fondo sigue siendo el mismo. ¿Cómo damos respuestas a los problemas comunes? Pues seguimos en eso, con grandes cumbres, pero sin soluciones, al menos a medio plazo. Creo que llevamos con el mismo tratado años y años y años, y todavía no se sabe bien quién toma la decisión, cuándo la toma, cuándo se aplica, y cuando viene una crisis, cómo tomamos una nueva, que además suele ser urgente. En eso estamos. Como diría Spinelli, seguramente decía, ¿por qué no nos reunimos todos? Y si no hacemos un congreso del pueblo europeo, es decir, desde abajo presionamos a los de arriba, al menos que los de arriba demuestren algo con un papel al cual podamos criticar y hacer, no sé, al menos algún garabato de tiramos más por aquí, tiramos más por allá, y por lo tanto damos una nueva situación. Los problemas siguen siendo los mismos, aunque, como dices tú, mucho se aprende del pasado. No sé si alguien tiene una pregunta, pero yo tengo una, y es esto que tú comentabas de que Spinelli esperaba que no que España, no hacer a los españoles que
que fueran europeos ambiciosos y no españoles ambiciosos, porque en general era lo que quería para todos los europeos, ¿no? Para los italianos, para... ¿Cómo se aplica esto en el contexto actual de la guerra? O sea, porque claro, el fin de toda la construcción europea fue evitar la guerra. O sea, Spinelli concibió una Europa libre y unida cuando el continente se desangraba por la guerra, ¿no? ¿Cómo volvemos a evitar que esto pase? Exactamente. ¿Qué pasa ahora en este contexto que hemos hecho mal para que Europa vuelva a vivir una guerra como la que estamos viviendo, con características además muy similares a la Segunda Guerra Mundial? Seguramente yo no soy Spinelli, pero si tuviera que responderte pensando desde su cabeza te diría, quizás porque hemos ganado los españoles europeos, que no los europeos españoles. Es decir, se ha girado el orden de interés. Cuando pensamos en la crisis, por ejemplo, energética, que pasa hoy en día, ¿no? Que si los precios de la luz están disparados, el gas ha aumentado por muchísimo, cuando se va a debatir qué soluciones damos y vamos a Europa y entre todos decimos ¿qué hacemos?, la solución empieza: hola, yo soy alemán, yo necesito tener este gas. Hola, yo soy español, a mí el gas no me viene por Rusia, sino que me viene por Argelia. Ah, yo soy italiano. ¿Sabes qué pasa? Que el gas también me viene de Argelia, pero el que te va a ti quizás no me viene a mí. ¿Qué tal si yo tengo un poco más de aquí y tengo un poco más de allá? Por lo tanto, el debate sigue siendo el mismo. En parte sigue siendo el mismo. ¿Qué está por delante? El ser todos europeos, pero dentro de Europa, español, italiano, francés, y por lo tanto, como europeos, un objetivo común, esfuerzo común para pasar un momento delicado, como es el actual, o al revés, en realidad somos españoles que compartimos ciertos intereses de forma común con los europeos, pero que como españoles y como intereses propios que tenemos, lo importante es lo nuestro. Así que a la hora de negociar, mejor tiramos por aquí, mejor tiramos por allá, que mira, si sacamos algo más que el vecino, pues mejor. Todo lo que se está discutiendo al final es eso. No es ni más ni menos. Y parece ser que lo que se discute es tomar una decisión a partir de que como primero somos españoles o catalanes o lo que sea, y después europeos, de manera que Europa acaba por ser un poco como si fuera el bastón que nos ayuda a mantenernos de pie, pero el bastón, no la persona. Y en fondo en el debate es eso. Las esperanzas de Spinelli, con esa frase lo que quería decir, bueno, a ver si conseguimos, esto también lo dijo un presidente alemán, que ahora suena revolucionario. El presidente alemán salía a la palestra y dijo, bueno, de hecho escribió un libro y lo firmó como tal, dijo, bueno, yo soy un europeo alemán. Yo no soy un alemán europeo, soy un europeo alemán. El orden importa, porque significaba que él concebía que, en primer lugar, estaba el interés común. Y luchar por este interés común era luchar por el interés de todos. Tiene pinta que en realidad lo que ha ganado o está ganando es lo contrario. Y se ve cada vez que hay una crisis, y se ve que con cada crisis siempre hay una reunión precisamente de ministros del ramo que se reúnen y cada cual expone sus intereses y llegan a acuerdos con un reparto de los intereses. España y Portugal conseguimos una solución única. Somos una península, oye, mira qué bien, tenemos ahí unos montes, nos dividen y en esta parte de Europa lo vamos a hacer así. Para la otra parte de Europa que les va de otra manera, pues mira, podéis hacer de otra manera. Y será una excepción por meses y a ver cuánto dura. De excepción en excepción en excepción, tiene pinta que la excepción se vuelve regla y que lo que no existe es precisamente la regla común. Yo creo que aquellas enseñanzas que se dieron en el pasado y la insistencia incluso en decir cuidado con el orden de los factores sigue estando encima de la mesa. ¿Alguna pregunta? Sí, Manuel Ballarín. Sí, yo recuerdo que en tiempos de... Sí. Cuando entramos en el mercado común de entonces, todo el mundo tenía muchas esperanzas de alguna manera, es que España dejaría de estar marginada, que al haber sido neutral en las dos guerras, siempre había sido, cuando terminaron las guerras, quedado marginada. Entonces había muchas esperanzas de que sería la entrada al futuro, la entrada al mundo. Pero esto, en la medida que ha ido avanzando el tiempo, luego después era
los fondos que venían de Europa, que se arreglaban los pueblos, se arreglaban las carreteras, se arreglaban esto, era qué bien que venía Europa. Pero luego después, en la medida que ha ido evolucionando, que de alguna manera ya llegan menos fondos porque nos hemos desarrollado y tal, ahora la gente, hace poco que se presentó aquí un libro, Jonás Fernández, y decía, es que nadie se planteaba, todo el mundo dice, yo soy europeo, en la medida de cuando va bien, soy europeo. Nadie se plantea, yo soy de Madrid cuando va bien, o soy de País Vasco. Solamente se plantea que es europeo si le va bien a España, no si va bien a los europeos y se desarrolla. Y entonces creo que va un poco por el punto, por la parte esta que dices de la idea de Spinelli, que de alguna manera hemos evolucionado todo lo contrario de esta idea, ¿no? Sí, yo creo que tienes toda la razón, es decir, y es algo positivo y negativo a la vez. Lo positivo es que hemos conseguido desarrollarnos en gran medida gracias a la ayuda común europea. Lo negativo es que se ve como algo no a apreciar como una ayuda común o como un fin común. Nuestro desarrollo es el desarrollo de todos. Igual que el desarrollo de Rumanía no es bueno solamente para Rumanía, lo es para todos. Creo que estamos todos de acuerdo en que el desarrollo de unos y de otros es darnos la mano y tirar para adelante, no hacer que vayamos todos para atrás. Significa intentar ir todos a la vez para adelante. Cuando mejor nos vaya, al fin y al cabo, ganamos. La cuestión es que en Europa, aquello que tiene que ver con lo político, cada vez más fue, por decirlo así, escorándose hacia lo económico. Aquello que empezó siendo, y es lo que mencionaba antes, una unión de 6, precisamente porque veníamos del nazismo, la guerra mundial, se acabó el continente, había que reconstruirlo. 6 dijeron, esta va a ser nuestra fórmula para reconstruir. Después vinieron otros y dijeron, esta va a ser nuestra fórmula para comerciar. Y vamos a ganar. Está muy bien. Y después se fueron sumando y sumando y sumando. Pero la pregunta es, ¿todos aquellos que nos hemos ido sumando se ha hecho por un fin común? Por entender que la mejor forma de mirar entre todos para adelante es unidos en Europa, o se ha hecho porque al fin y al cabo de forma económica nos viene bien a todos, de manera que cuando no va bien las cosas al fin y al cabo es un añadido del cual podemos dejar de lado. Con cada crisis hemos visto que Europa es la que ha salido peor parada, y ahora podemos hablar de Ucrania, pero podemos hablar también de la crisis financiera que hubo en el año 2008. Europa era el diablo, ni más ni menos. Lo era aquí, lo era en Italia y lo era en otros muchos países. Era la regla según la cual los alemanes nos imponían tener unas medidas económicas en las cuales había que sufrir, porque la única manera de tener los números bien puestos. Pero era economía. Aquí nadie hablaba de que nos vaya bien a todos, que intentemos ayudarnos los unos a los otros. Y en cambio ahora, con la misma crisis económica, a raíz del coronavirus, la respuesta ha sido otra. Gastemos. Y al fin y al cabo a todos nos va muy mal. A ver si va mejor. Y resulta que cuando parece que estamos empezando a gastar, nos viene la crisis, pero en este caso política, que es Ucrania. Y empezamos a decir, uy, ¿y ahora qué hacemos? Porque ya no es cuestión de dinero. Ahora es cuestión de que tenemos un escenario en medio, se llama Ucrania, y al otro lado está Rusia. Y además, Rusia habla sobre Occidente, nosotros somos Occidente. O es Estados Unidos Occidente. O estamos nosotros al lado. Vuelve la misma pregunta que hubo siempre, por la cual nació Europa. ¿Por qué existe Europa? Para la paz. ¿Qué tenemos ahora mismo enfrente de nuestra guerra? ¿Cuál es la mejor manera de conservar la paz? Estar unidos, quizás. Porque en cuanto nos hemos acercado unos a Rusia y otros a Estados Unidos, unos por el gas y el otro por lo que sea, los que peor han salido siempre han sido los que están en medio, es decir, todos nosotros, los europeos, que es donde nos toca. Volvimos al mismo debate del pasado. Y no hemos aprendido nada del pasado. Seguimos debatiendo sobre lo mismo, con las mismas instituciones. No ha habido pasos adelante. Por lo tanto, yo diría, aprendamos. Spinelli lo vivió. Tomó decisiones, fracasó. La verdad es que fracasó. Él decía, tengamos una federación europea, aunque sea en aquello necesario. Y una federación europea no es decir soy federalista. Se trata de tener unos acuerdos firmados en los cuales la soberanía democrática esté en Europa. Y por lo tanto las decisiones de Europa se decidan entre todos, con mayorías y minorías. Que no significa que sea bueno para todos. La democracia no es que todo el mundo esté de acuerdo. Se trata de llegar a acuerdos entre una mayoría, entre el consenso.
ni más ni menos. Y en Europa, cuando hay una votación por unanimidad, que suele ser lo habitual, si no, no se toman decisiones porque hay vetos, no hay democracia. Fracaso. Es un fracaso. O se toma por unanimidad o no se toma ninguna decisión. Y esto es un gran problema. Por lo tanto, Spinelli diría, creo yo, no hemos ido hacia adelante, más bien nos hemos quedado donde estábamos, a pesar de todos los intentos que se han dado y todas las reformas institucionales que se han hecho. Pero ¿dónde está la democracia? La verdad es que cuando siempre nos va bien nos da igual. Pero ahora que nos va mal y que hay que tomar decisiones, uno se pregunta de nuevo, ¿tomaremos una decisión? ¿Será por consenso? ¿Será democrática? ¿Hará falta una reforma institucional? ¿Cómo se intenta debatir? ¿Pero quién participa? ¿Cómo se decide? ¿Cómo la hacemos partícipe por parte de todos? Yo creo que este es el gran debate. Da igual las grandes conferencias. Si al final se aprueban entre los estados y se decide que si no hay acuerdo entre los estados no hay ningún tipo de reforma, ¿dónde estamos nosotros? Es el gran debate y yo creo que se vuelve a poner sobre la mesa en los mismos términos que se dio precisamente cuando hubo las otras crisis pasadas europeas, a las cuales se enfrentó Spinelli. Y él siempre decía, que tengamos voz, demos con reformas, miremos al futuro, que haya consenso y haya democracia porque vendrá bien para todos. El debate es el mismo. No sé si llegaremos a dar precisamente con los mismos mecanismos. Debate en el Parlamento Europeo, intentar dar un nuevo tratado, que la ciudadanía participe, lo sienta suyo porque cree también que la solución nos importa a todos. Ahora mismo, cada vez que lo único que sabemos en el telediario es que se reúnen 4 ministros, toman una decisión e intentan afrontar la próxima crisis. Lo que pasa es que últimamente se van encadenando. Nadie sabe cómo acabará. Pero yo no veo ningún Spinelli en el Parlamento Europeo. Pero por verlo no lo veo tampoco en el Parlamento español, ni siquiera lo veo en la política española hoy en día. ¿Alguien propone algo parecido? Yo no lo veo. Y eso que todo el mundo dice, la solución está en Europa. Claro que está en Europa. ¿Pero cómo? Los problemas están ahí. Claro, el problema viene de Europa y la solución está de Europa y yo estoy aquí. Joder, pues me queda lejos. ¿No? El dilema viene a ser el mismo. Cuando está bien está aquí, cuando está mal es de Europa. Siempre es así. La cuestión es que tampoco hay solución. Lo fue hace 10 años. Y lo fue antes. Pero en eso seguimos. Pero si se hubiera impuesto el bien común, lo de realmente ceder soberanía, ¿tú crees que la gestión de la pandemia habría sido distinta? No solo al interior de Europa, sino el papel de Europa en el mundo, porque claro, hablamos de federalismo europeo, pero también con el tema de la vacuna ha quedado en evidencia que no hay cooperación, que el tercer mundo no se ha vacunado, que, o sea, la gestión de la pandemia demuestra cómo las fronteras son una dificultad para resolver los grandes retos de la humanidad y que no conseguimos avanzar en ellos. Si Europa hubiera avanzado realmente en ser una Europa libre y unida, su papel a nivel mundial en la gestión de la pandemia habría permitido un mundo más justo, más democrático, que consiguiera cooperar y colaborar más y no comportarse de manera tan egoísta como se ha comportado en la pandemia. Yo creo que la respuesta está en Francia. Y lo digo así. En Francia, las últimas elecciones hemos visto hace nada, habrá elecciones legislativas de aquí a nada, y en el fondo se debate sobre Europa. La gente no lo ve así, pero es así. El debate es Europa. Y el debate dice lo siguiente. Dice, aquí hay 2 formas de entender el mundo o entender el continente. Uno, los que somos nacionalistas. Es decir, volvamos atrás a la soberanía, nosotros mandamos, ¿qué tiene que venir desde Bruselas a decirnos? Nada. Y otros que dicen, no, seamos europeístas, estemos integrados. El problema es que no se dice ir más allá, ni se dice cómo ir más allá, es decir, se mantiene el statu quo. Y este es el problema entre aquel que parece que realmente aporta algo, pero que en el fondo significa ir hacia atrás, y aquel que parece que aporta el futuro, pero en el fondo tampoco propone el futuro, sino que propone el presente. Por lo tanto, el debate es el mismo. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos estado más integrados según el federalismo? Lo primero, se hubiera tomado decisiones. Es lo primero. Alguien hubiera tomado una decisión y asumido las consecuencias. La realidad es que esto fue... ¿Cuántas mascarillas tenemos? Nos faltan millones. Llama al comisionista, que vengan desde donde sea, que baje el avión, las tengamos en Madrid, las tengamos en Barcelona y donde sea. Aquí cada uno se salvó como pudo.
Y eso implica siempre desigualdad y desorden y además caos. Y cuando hay caos, alguien se suele aprovechar. Porque lo que no hay es control. Siempre ha pasado igual. Y es precisamente lo que ha pasado en España. Pero lo que ha pasado en España ha pasado en todas partes. Cada uno ha intentado sobrevivir como ha podido, pero porque cada uno ha tomado la decisión ya ni siquiera a nivel de estados. Estamos hablando de comunidades autónomas, a nivel municipal y en todos los niveles. ¿Se hubiera hecho de otra forma? Seguro. Al menos se hubiera tomado una decisión. Hubiera tenido consecuencias, hubiera tenido críticas, se hubiera intentado mejorar. Pero es que en eso se trata de gobernar. No hay ninguna decisión buena. Hay buenas, mejores y peores. Aquellas que se van arreglando y aquellas que van a peor y luego intentas reconducirlas. Pero eso es la democracia. Intentarlo, probar, fallar, mejorarlo, que no vuelva a pasar y si vuelve a pasar intentar volver a mejorarlo. Cuando no pasa es que no hay debate. Es que simplemente se impone una idea y se ha acabado. Por lo tanto, yo creo que, como decía antes, es un poco el debate que se está dando respecto a las mascarillas, se ve reflejado precisamente en Francia. ¿Quién nos dice que tenemos que ponernos esto? ¿Quién dice que tenemos que aplicar esta política? ¿Por qué tenemos que aplicarla? ¿Quién la ha decidido? Europa. ¿Pero Europa quiénes son? Los estados. También es Francia, sí, ya, pero yo no voto. ¿Qué pinta un parlamentario europeo a la hora de tomar estas decisiones? Poco. ¿Por qué? Porque se han decidido entre gobiernos. Nadie sabe en realidad quién toma las decisiones. Y esto lo único que hace es precisamente impulsar ciertas políticas. Aquellos que en todos los lugares ven sombras. Aquellos en los cuales, si no sabes qué voy a tocar, me quedo con lo viejo conocido. Y lo viejo conocido ya lo conocemos. A algunos les da seguridad, estoy seguro. Por eso se tiene tanto éxito a nivel político. Pero quizás el éxito de unos es por la falta de otros. Falta de claridad, falta de perspectiva, falta de dar con un modelo al menos paralelo o alternativo, ni siquiera ponerlo sobre la mesa. No creo que solamente ha habido uno o dos partidos que propugnaban, por ejemplo, por el federalismo europeo. A mí me gustaría saber si ahora mismo salgo de aquí, me levanto, cojo el micrófono, me voy a la calle y al primero que pasa por la calle le digo: hola, ¿qué tal? ¿Usted se siente federalista europea? ¿O se siente federalista europeo? Me mira con la cara y me dice: ¿eso qué significa? ¿Apoyar la Unión Europea? He dicho: no significa apoyar la Unión Europea. La Unión Europea, pues como el gobierno español o el catalán o el de Barcelona, hay veces que la caga. Y hay veces que lo hace bien. La cuestión es que no estaría mal poder decírselo y que tuviera consecuencias. ¿Pero qué es federalismo? La gente no lo sabe. Si incluso se duda sobre qué significa el federalismo español, imaginaros el europeo. Es uno de los grandes dilemas que tenemos en Europa. Cómo intentar hacer que se comprenda lo que significa algo y qué consecuencias puede llegar a tener. Estoy seguro que el mundo sería otro si si Europa fuera una federación. Pero una federación siempre es flexible. Y quien quiera la perfección, pues que la busque en un sueño. Pero es seguro de que Italia será una, España será otra, dentro de España Cataluña será una, Andalucía será otra, porque no somos iguales. Pero es que precisamente en la pluralidad está la riqueza. Lo único que hace el federalismo es poner instituciones comunes para intentar canalizar la diferencia por un objetivo común. Esto es lo mismo que decir federalismo, pero explicado con hechos. Lo mismo que se habla de España se puede hablar de Europa, pero ¿quién lo pone sobre la mesa? Nadie. ¿Tendríamos otras mascarillas? Seguramente. Igual hasta estaban hechas en Europa. No lo sé. Pero la realidad no es esa. Ni tiene pinta de que lo vaya a ser a corto plazo, por ahora. Esto que se refería a la ley de las vacunas, a pesar de todo, parece ser que el 50% de todas las vacunas que se han dado al tercer mundo las ha dado Europa. A pesar de todos los pesares. El problema es que eso es todavía poco para una pandemia que es global, ¿no? Claro. Es decir, y está muy bien, pero sigue siendo un poco... ¿Esto qué significa? Porque estás hablando de fuera de Europa, pero vayamos adentro de Europa. ¿La tasa de vacunación es la misma aquí que en Rumanía y en Bulgaria? No lo es. Las políticas no han sido ni por asomo las mismas. No se han hecho las mismas campañas públicas. Ni siquiera se entiende el mismo fin. Ni siquiera se entienden las mismas consecuencias de la vacunación y la no vacunación. Aquí cada una de lo suyo. Y ha quedado claro que por ahora se sigue manteniendo. Y hacia afuera es evidente.
Porque todo esto depende de la solidaridad, y la solidaridad, como todo, tiene un límite, porque cuando te afecta a ti un problema, la solidaridad pasa a un segundo plano, y es algo que hemos visto crisis tras crisis, en la economía, en la sanitaria, etc. Quizás es lo que tenemos que aprender. Todo lo malo que hemos vivido, todo lo que nos ha faltado, quién sabe si al final alguien da una solución, pone un parche o damos con otro tipo de entorno. Pero por ahora, al menos todo lo que se está discutiendo, ni siquiera llega al debate público. Decías, la conferencia europea, ¿hacia dónde vamos? Yo trabajo en un diario. No recuerdo haber visto una noticia. Ni una. Ni una. Y ha sido un acto. Sí, pero qué decir, nadie lo atiende, nadie lo debate. Si nadie lo atiende y nadie lo debate, es como si no tuviera importancia, incluso como si no existiera. Pero seguramente se tomarán decisiones. ¿Quién sabe de estas decisiones? ¿Qué forma tienen? ¿A dónde van a parar? ¿Qué consecuencias? Seguramente decisiones se acaben tomando, pero si nadie participa, ¿realmente estamos haciendo que Europa avance? ¿Que nos dé soluciones? Son todas las tareas que llevamos con nosotros. Es un gran problema que Europa todavía, yo creo que no ha sabido solucionar. Es decir, vale, el problema es común. ¿Cómo lo hacemos común? ¿Cómo damos con la solución común? ¿Y cómo implicamos a todos en esta solución? Ni siquiera una pandemia lo ha logrado. Ni siquiera la guerra de Ucrania lo está logrando por ahora. Pero sí que ha revitalizado la OTAN, eso sí. Esto los medios de comunicación no tienen también su grado de responsabilidad, que no pienso de la experiencia de que no se hable de la competencia esta, hay una parte de eso. Sí, aunque yo creo que es confiar demasiado en los medios de comunicación trabajando yo en uno. Es decir, a veces confundimos el hecho de que el medio de comunicación pueden poner un debate en medios de comunicación que son tan plurales que el debate, si existe, se da. Y si uno lo arrastra, aparece. Uno acaba por pensar que no exista este debate a nivel público es porque los medios deciden no darlo, o al revés, porque no existe un interés público en debatir sobre ello. Vuelvo a la misma pregunta. Si yo salgo con este micrófono fuera y pregunto ¿qué tal el futuro de Europa? Me dirán no, a mí lo que me preocupa es el futuro de mi recibo de la luz. ¿Y qué tal la guerra? Pues no sé, por ahora no me implica. Ese es el debate real del día a día. Si tú vas a los medios de comunicación, abres cualquier medio de comunicación, tiene las mismas noticias, con diferentes perspectivas, las mismas. Y una de ellas no es ¿por qué no hacemos un debate sobre el futuro de Europa y por lo tanto damos con soluciones comunes a problemas comunes? Este no es el debate. Podría serlo, pero no lo es. Tampoco si salgo aquí a la calle. Por lo tanto, uno empieza a pensar ¿dónde tenemos aquí el fallo? ¿No sabemos apreciar o calibrar bien cuáles son nuestros problemas? ¿No sabemos apreciar bien cuál es nuestro debate de presente para ver el futuro? ¿O al revés? Ya nos va bien así. ¿Tú quieres hablar? Sí. Marcelo. Si quería hacer una pregunta, una premisa rapidísima. Spinelli lo arrestan los fascistas italianos en el 27, cuando tenía 20 años, pertenecía a las Juventudes Comunistas. En Milán lo arrestan y se queda en la cárcel hasta el 37, 10 años, y otros 6 años luego confinado, en el confinamiento, en el desterramiento, en 2 islas cerca de Nápoles, de Roma más o menos, la isla de Ponza y la famosa isla de Ventotene. Hace una premisa, sé perfectamente que tú conoces esto. Por lo tanto, cuando me han preguntado en distintas ocasiones que hablara de Spinelli, yo digo siempre una cosa, Alexis. Por lo tanto, es una pregunta que te hago, pero tú eres el historiador, yo soy un activista político y cultural. El manifiesto de Ventotene, el famoso manifiesto de Ventotene, que Spinelli, Ernesto Rossi, Ada Rossi, Ursula Hirschman, Eugenio Colorni empezaron a escribir en el 41 y la versión definitiva del 44, se dice que es el texto de fundación de la Europa moderna, ¿no? De hecho, si vos vais a Bruselas, la entrada más importante está hacia los Spinelli, ¿no? Preguntó, y por lo tanto otra conexión muy fuerte entre el manifiesto de Ventotene, Spinelli y esta tierra. Yo digo otra cosa, la Europa moderna nació
en Ventotene, con el manifiesto de Ventotene, con todo lo que representas, pero también nació con las brigadas internacionales. De hecho, Spinelli en el 37, cuando parecía que lo soltaron de la prisión, al final no lo soltaron, manifestó, y Allegri se lo cuenta en su ensayo, porque se lo ha contado Pier Virgilio D'Astoli, que fue el asistente colaborador principal de Spinelli, con quien presentamos hace 4, 5, 6 años, no me acuerdo, justamente otro libro, el manifiesto de Ventotene aquí. Nos dijo Pier Virgilio D'Astoli que Spinelli le comunicó que cuando pensaba poder salir de la cárcel en el 37, la primera cosa que quería hacer era partir y marcharse para España para combatir las brigadas internacionales. Por tanto, preguntó, ¿podemos afirmar que nuestra idea de Europa tiene sus cimientos en el manifiesto de Ventotene por una parte, pero también en la grandiosa experiencia de las brigadas internacionales? Sumándome a la anécdota, diría que es más, estaba aprendiendo español y leyendo a Unamuno, alguien de mi tierra, y que tiene también una larga trayectoria, porque como todas las personas con trayectorias escribió de todo, desde la raza y de forma no precisamente muy progresista a otras muchas cuestiones. Como las personas mismas también cambió mucho de opinión, nos pasa a todos. Y sí y no. La respuesta es un poco ambigua, lo sé, pero la realidad es que el manifiesto de Ventotene es la inspiración, por decirlo así, de la unidad europea, pero tiene muy poco que ver con la unidad europea. Digo, la real unidad europea con el manifiesto de Ventotene. El manifiesto de Ventotene, quizás la esencia de él y de toda la acción de Spinelli y de muchos otros federalistas durante décadas y décadas, fue dejar claro que el Estado-nación está muy bien, pero que tiene que estar siempre limitado. Esto lo identificaba, por ejemplo, en Italia o en Francia con los prefectos, que era un poco como si hubiera un Estado central que tuviera control sobre los demás, y por lo tanto esto de dejar un poco de soberanía por aquí y por allá, bueno, estaba bien, pero al fin y al cabo había un poder central que era lo importante. El manifiesto de Ventotene lo que acababa por decirse es: limitemos el poder central de los Estados-nación, compartamos, seamos todos europeos, unos de otros, como os decía antes, seamos europeos españoles y no españoles europeos. Las brigadas internacionales, en parte, simbólicamente, representan esto. Somos todos una persona, da igual nuestra nacionalidad, venimos a luchar por un ideal. ¿Cuál es la diferencia? Que quizás cuando estaban aquí las brigadas internacionales existía un ideal. Habría que preguntar dónde está este ideal. ¿Dónde quedó el comunismo? ¿El socialismo? ¿Los liberales? Hoy en día se debate sobre este tipo de ideologías. Se llevan por bandera. ¿Veis muchas banderas rojas? Fue un momento precisamente en la cual la idea estaba por encima de la nación, y fue algo que seguramente Spinelli apoyó, pero no a costa de desaparecer las banderas, porque a veces se confunde el eso de, bueno, soy europeo español con el hecho de que no quiero ser español. El federalismo no existe, no significa eso. Uno es italiano, como es vasco, o como puede ser francés, o como puede ser de otros muchos lugares. ¿Qué problema hay? Se trata de compartir. Por lo tanto, es verdad que las brigadas internacionales dieron que la idea es importante por encima de las banderas. El manifiesto Ventotene dijo: las banderas son importantes, pero son secundarias también, mejor crear una nueva, y ahora estamos en una ni otra, porque al final lo que se crearon fueron instituciones que se puedan tocar, pero en las cuales las banderas son importantes, pero sobre todo las soberanías siguen siendo esenciales. Cada Estado mantiene lo suyo. Pero bueno, esas experiencias pasadas han sido inspiración para tantos y tantos internacionalistas. ¿Dónde queda el internacionalismo? Por ejemplo, hoy en día, la Internacional Socialista. No sé si os habéis entretenido alguna vez a buscar la Internacional Socialista, qué partidos existen, qué relación tienen entre ellos. Debe ser un grupo de debate, nada más, ningún tipo de coordinación. Políticas que a veces se contradicen entre sí, intereses que se contradicen cada día. Por lo tanto, aunque sea una inspiración, aunque nazca en gran parte la idea, son ideas que han tenido un desarrollo que al final se siguen desarrollando hoy en día. Quizás lo que hace falta es tener otro ejemplo como estos, no de una guerra, evidentemente,
pero sí de solidaridad que vaya más allá de simplemente las instituciones, los estados y los problemas, y de volver a tener experiencias comunes, y es quizás lo que falla. Gracias. Eso regalito. ¿Hay alguna otra pregunta, algún comentario, algo que... Silvana, algo que añadir? ¿No? Yo quería justo terminar con una noticia de optimismo que tanto necesitamos. He escuchado hoy que en Francia Mélenchon, que como sabe ha ganado muchísimo en la elección presidencial, pero no ha logrado llegar al segundo turno, ¿cómo se dice? La segunda vuelta. Segunda vuelta. Bueno, está tratando con algunos partidos de izquierda en preparación de las próximas elecciones legislativas que pasarán en Francia en unas semanas, en el mes de junio. Y lo que está logrando, por ejemplo, hoy ha cerrado un acuerdo con el Grupo Verde, con el Partido Verde, que es un partido tradicionalmente en muchos países europeos muy europeísta, y pues ha logrado que sí, digamos, llegando a un acuerdo, una parte sustancial de ese acuerdo va a ser que el mismo Mélenchon, que como sabemos no es un caliente europeísta, que pero pueda al contrario revisar algunas de sus opiniones o su contrariedad europeísta. Entonces yo pienso que sí, por ejemplo, en más países se puede lograr a través de los acuerdos de cortar ese anti-europeísmo. Lo que está pasando y lo que pasa, por ejemplo, en todos los países o en la gran parte de los países del este europeo, que son también racistas, fascistas. Yo creo que esta manera de hacer de los acuerdos no solo podría reforzar el tema europeo, sino podría ser una herramienta muy fuerte para luchar contra la derecha. Entonces hoy personalmente cuando oí esa noticia me dio un sobresalto de optimismo, y espero que pueda ser también una manera y una guía para más países y para más situaciones. Al final parece que estemos todos pendientes de Francia, porque si os acordáis, cuando llegó Macron por primera vez a la presidencia francesa, si algo llamó la atención fue cómo dio un paseo como nuevo presidente por París con el himno europeo, con la bandera europea por acompañante. Es decir, parecía que llegaba la gran revolución. La gran revolución fue darse cuenta de que después en Europa no todo el mundo opina lo mismo, y cuando no todo el mundo opina lo mismo a veces te ponen zancadillas. Y lo que dices es muy interesante, porque es verdad que además volvemos un poco al pasado, porque Mélenchon está llegando a acuerdos con otras fuerzas políticas y les da por poner de nombre la Unión Popular. Otros hablan de Frente Popular. Y al fin y al cabo son diferentes acuerdos de izquierda en los cuales hay partidos que se reclaman más soberanistas de izquierda, es decir, en gran parte también antieuropeístas, pero que comparten intereses con otros países, con otros partidos que son europeístas y federalistas, que no es exactamente lo mismo, pero desde esta izquierda, e intentan llegar a acuerdo. Es muy interesante, habrá que ver lo que pasa en Francia, porque es una mezcla que uno dice, ¿y cómo acabará? No sé si por suerte o desgracia, yo creo que en este caso por desgracia, Macron no ha sabido tirar de un paso adelante de Europa, que al fin y al cabo, chalecos amarillos, pandemia, Ucrania y Europa con el mismo tratado de siempre, llegando a acuerdos entre los presidentes, entre ellos Macron. Poco ha hecho, aunque es verdad que lo ha intentado. Ahora parece ser que va a tener la oposición, entre las cuales hay partidos federalistas europeos.
Por ejemplo, los verdes. Y Mélenchon es más bien soberanista de izquierdas, en cierta manera antieuropeísta. ¿Qué saldrá de aquí? Lo veremos. Puede ser muy interesante porque la misma mezcla será en tantos y tantos y tantos y tantos países. Estamos en un momento de cambio, yo creo que todo el mundo lo sabe, todo el mundo está un poco a la espera de qué será este cambio, cómo puede afectar. Y en gran medida Francia empieza a parecer la antigua Francia. Francia pasó un poco como un segundo plano, estaba Alemania, además estaban los británicos y ya se sabe, demasiados grandes y ninguno parecía que hablaba demasiado. Se fueron los británicos con el Brexit y estaban Alemania y Francia. Y resulta que ahora se ha ido Merkel, que era la que siempre estaba ahí y la que siempre mandaba. Por lo tanto queda Macron. Y encima en Francia empieza a haber cambios. Va a ser muy interesante verlo. Ojalá, desde mi punto de vista personal, signifique dar pasos adelante. Nuevas propuestas que discutir. Siempre que se discuta es que al menos hay algo que poder discutir y eso siempre es bueno. Pero tampoco está claro que precisamente por toda la variedad de opiniones que existen en este espectro de la izquierda, como se da también el de la derecha, y el de la derecha es claramente soberanista, no europeísta, no está claro que vaya en la dirección que quizás pensamos aquí. Confío en equivocarme, así lo digo. Confío en que exista un debate, se debaten las propuestas, a favor, en contra, y esto significará que realmente intentaremos afrontar todos los baches que tenemos por delante y todos los problemas que son comunes. Al fin y al cabo, el virus no nació en España. La crisis financiera no nació en España. Aquí tuvimos un problema con las hipotecas, sí, pero la crisis financiera nació en otros muchos lugares. La crisis del coronavirus económica la padecemos todos. La guerra de Ucrania está en Ucrania, no está en España. Pero en cambio las consecuencias las sufrimos todos. Y en cambio cada uno vota por separado, cada uno con unas soluciones. Y solamente hace falta que, por ejemplo, en Italia gobiernen unos, en Francia gobiernen otros, nadie llega a un acuerdo y por mucho que desde Francia se quiera unos y otros, luego tengamos un problema precisamente donde tenemos que compartir las políticas. Estamos en un momento totalmente de cambio, veremos lo que pasa y seamos positivos, como dices. Pero sobre todo, exigentes. Si nadie pide nada, nadie hará nada. Tan sencillo como eso. Cuando venía Spinelli, venía a España diciendo democracia, federalismo, estamos aquí los europeos apoyándoos, lo hacía porque había alguien que todavía decía, vente, habla, debatamos, extendamos la voz. Pero si en España no llega a haber nadie, Spinelli no viene. Si en España nadie reclama la democracia, ¿para qué debatir de España? Pues tener la idea, la filosofía, un principio. Pero si no encuentras a nadie que te acompañe, no irá a ningún lugar. Encontró un grande hombre, un grande profesor, el nuestro alcalde de Madrid, ¿no? Tierno Galván, por ejemplo. Tierno Galván fue de los primeros. Lo que pasa es que Tierno Galván también miró mucho a Francia y dijo, yo soy federalista. Dijo, pero yo soy un federalista integral. Y uno decía, joder, ya empezamos con la filosofía. ¿Y eso qué significa? Pues Spinelli decía, no, federalista, Europa, instituciones, unidos, políticas compartidas, y luego venía Tierno Galván y decía, eso está muy bien, pero además, como seres humanos, a nivel sociológico, nos juntamos entre todos, somos como santas individuales que también compartimos y somos como una federación, y se empezó a complicar la cosa. Es decir, se quedó en la universidad. Y no fue más allá. Solamente ha tenido, como decía Spinelli, solamente tiene consecuencias cuando lo tenemos, por ejemplo, en texto constitucional, decidimos ceder soberanía, que todo el mundo gobierne y por lo tanto tenemos consecuencias reales para todos. Y es un poco lo que se pide ahora. Ya que a todos nos va más o menos mal, ¿qué tal si entre todos debatimos algo y tomamos decisiones en común, en el que todos participemos y aplique a todos? Es el debate que se sigue dando en Europa desde que empezó con esto de la ceca, el carbón, el acero y todo lo que tenemos. Por sectores, cada vez son más y cada vez se decide más. Ahora lo que se pide es allí donde decidimos, ¿qué tal si opinamos todos? Otros, por desgracia, desde mi punto de vista, piden lo contrario, ya que viene de arriba y no es lo que opino yo, ¿qué tal si me lo quedo yo otra vez? Y en esas estamos, o unos u otros, y habrá que ver Francia. Es cierto esto que dices de que el protagonista ha sido Francia de alguna manera, porque el primer gran tropezón que tuvo la Constitución Europea fue el rechazo en Francia de la votación negativa en Francia. Sí, son las paradojas de la historia. Los primeros que dejaron la silla vacía y dijeron, como De Gaulle y compañía, de que esto Europa estaba bien, pero que tampoco me obliguen a nada, son aquellos que en parte también dicen ahora, ¿y qué tal si tiramos un poco de la manta y vamos todos a la una? Porque la verdad,
Francia será muy grande, pero en el mapa mundi es muy pequeña. Y hoy en día su economía es pequeñísima, que si algo importa es entre todos. Y mira, tienen algo que nosotros no tenemos, que es una bomba nuclear. Pero yo creo que si la utilizan, salimos todos perjudicados, los primeros ellos también. Por lo tanto, estamos en ese impasse en el cual somos grandes, pero no lo somos tanto. Vamos de la mano y podemos serlo, pero no vamos de la mano. Todos son preguntas y no hay respuestas. Es muy interesante el momento, tengo que decirlo. Esperemos que acabe bien. Bueno, gracias Alexis por todo lo que nos has explicado. No sé si Marcelo quiere acabar, Sí. cerrar el acto ya que el libro es tuyo, o bueno, tú eres el editor. Sí, muchos de vosotros, de vosotras ya lo saben, llevo muchos años, ya 10 son casi, intentando, difundiendo en países de habla castellana distintos libros y distintas obras de pensamiento federalista. Estamos traducidas al castellano. Empecemos hace ya 2016, no me acuerdo mal, o antes, con el Manifiesto del Viento Tene, otros ensayos muy interesantes que están incluidos. Luego hubo este libro. Luego, antes de justo el verano pasado, un pequeño libro de Norberto Bobbio sobre federalismo y resistencias. Y hace unos pocos meses, en noviembre, un libro sobre Ursula Hirschmann, que fue una grandísima federalista, judía, alemana, antinazi, participó activamente en las discusiones del Movimiento Tene y fue aquella, anecdóticamente, que trasladó a la tierra firme desde la isla los pequeños papeles sobre los cuales Spinelli, Colorni, Rossi, etc., habían escrito el Manifiesto del Viento Tene de manera escondida porque estaban recluidos por los fascistas. Y además de todo esto, Úrsula fue también la mujer antes de Colorni y luego de Spinelli, pero más allá de haber sido la mujer de alguien, ¿no, Silvana? Exacto, es que claro. Fue, no, de hecho yo lo digo como séptima, octava cosa. Fue una grande luchadora antinazi, una grande federalista, una mujer culta. En el 75 fundó, justo poco antes, desgraciadamente, un ictus, un grupo, el primer grupo protofeminista federalista, ¿no, Silvana? Yo tenía 4 años cuando lo fundó, por lo tanto me acuerdo. Tú no. Y antifranquista. Y antifranquista, se llama Femme pour l'Europe. Por lo tanto, ya hemos llegado a 4 libros en castellano: Manifiesto del Viento Tene, Contrarreacción Sabio, Federalismo y Resistencia, Norberto Bobbio, y Ursula Hirschmann, una mujer por y para Europa. Y tengo otros proyectos que no voy a decir así. Gracias. Gracias, Alexis. Bueno.